Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Madre, la Virgen María. Jueves 13 de abril, ya el sábado es mitad de mes. Y bueno, una buena frase para hoy es: no envidies lo que tu hermano tenga, construye tus propias cosas. Sangre de Cristo, manantial de misericordia, No, mentira. Oiga, y ustedes no dicen nada. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora, Santísima Virgen María. Amén. Sangre de Cristo, manantial de misericordia, destructora de todos los espíritus malignos que andan por el mundo, para la destrucción de las almas, tómanos, lávanos, límpianos, protégenos, cuídanos, blíndanos con tu preciosa sangre, mi Señor. Que sea esta sangre preciosa la que active en nuestro ser y en nuestro corazón todas las defensas contra el mal, el maligno, la podredumbre del mundo, el enemigo, los espíritus malignos. Y a ti, Espíritu Santo, danos el discernimiento, la asertividad, la sabiduría para poder entender y comprender esta bella palabra que hoy nos brindas. Y a ti, Virgen María, envuélvenos en esa burbuja de amor, de paz, de protección, y séllala con el lazo dorado, su manto sagrado, y que la Santísima Trinidad permanezca allí con nosotros. San Miguel a mi derecha, San Gabriel a mi izquierda, San Rafael con el ángel de la guarda detrás de mí, y Jesús y tú delante de mí. Amén. Bueno, hermanos, un nuevo evangelio, una nueva lectura. Están larguitas, pero vamos a tratar de no extendernos tanto para que no se me aburra, aunque con las cosas de Dios no nos debiéramos aburrir. La primera lectura es el Hechos de los Apóstoles, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado que Pedro y Juan hicieron caminar a una persona que tenía problemas en sus pies y en sus tobillos? Hoy hablamos de esa misma persona. El cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan. Toda la gente admirada corrió a la parte del templo que se llamaba Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, les dijo: ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra devoción a Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo, Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades. Jesús, a quienes ustedes entregaron a las autoridades. Tú y yo lo seguimos entregando. ¿Por qué? Porque lo seguimos sacrificando en la cruz. Porque tú y yo no nos portamos bien. Porque tú y yo, a pesar de que Él murió por nuestra redención, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, todos hemos sido redimidos por la muerte de Dios. Redimidos, pero no todos somos salvos. La salvación la construyes tú, siguiendo las enseñanzas de Dios y siguiendo los parámetros que Dios nos da para vivir una vida en santidad. Ojo, hermanos, pendiente de eso. Todos somos redimidos por la muerte de Jesús, pero no todos somos salvos. La salvación la construyes tú. Ok. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo, Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien, cuando Pilato quiso soltar, o sea, tuvimos una oportunidad de enmendar nuestro error y lo que hicimos fue darle más duro. Y a quien Pilato quiso soltar, ustedes no lo permitieron. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, que era, que es y que será, agrego yo, que era santo y justo, y ustedes pidieron que se soltara a un criminal, y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios los venció a ustedes y los resucitó. Y de esto nosotros somos testigos. ¿Qué parte
de yo soy testigo de un hecho, tú no crees. ¿Por qué miramos la Biblia como un libro cualquiera, en el cual simplemente tenemos que estudiar qué nos quiere brindar el autor con esto y no creemos por fe de que todo esto ocurrió? O sea, ¿qué nos impide hacerlo, hermano? Pregúntate. Habrá muchas respuestas, pero todas las respuestas son pensando en el mundo. Por ejemplo, respuestas que yo he oído. ¿Y qué me garantiza a mí que eso es verdad? ¿Y qué me garantiza a mí si yo me privo aquí de ser feliz y nada más tengo esta vida y ya se acaba esta vida y ya no hay nada más de que yo fuera feliz adorando a un Dios que de pronto ni siquiera existe? ¿O qué me garantiza a mí de que quien escribió esto no lo escribió para amargarnos la vida? O, como dijo Ricky Martin, ¿qué es la Biblia para venir a decirle a uno cómo debe vivir o no? Wow. Tengo fe que Ricky Martin tiene que arrepentirse, así sea en su soledad, de las palabras que está diciendo. Ok, seguimos. Dice, y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó, y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe. Pero, ¿cuál fe se refiere Pedro aquí? ¿A la del hombre con problema o a la fe que le puso el Espíritu Santo diciéndole, tú eres capaz? ¿A qué fe se referirá Pedro? Claro, a la que le dio él al Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona pide oración por ella, quien debe tener fe al orar de que esa persona, no tú, de que esa persona se va a curar por el poder de Jesucristo, eres tú. Ni siquiera la persona que va a recibir la sanación. Hay personas que confían más en la oración de nosotros que en la de ellos mismos. Y cuando ellos te ven entregados a Dios, que muchas veces el entregar a Dios es un conflicto tan berraco porque tú estás luchando todos los días contra el mal, ellos piensan que nuestra oración es más valedera que la de ellos. Puede que sí sea, pero nosotros somos grandes pecadores también. Cuando a mí me piden oración, yo le digo, ok, yo voy a orar, pero tú tienes más poder que yo. Porque de pronto tú no eres tan pecador como lo soy yo. Acuérdense que los que más estamos inundados del amor de Dios es porque más necesitamos ese amor para llevar una vida, tratar de llevar una vida recta y correcta. Entonces aquí Pedro es el de la fe. Es esa fe que Jesús es la que ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Yo me pinto que en esa época lo que corrió fue un chisme. O sea, en sí los responsables de la muerte de Jesús fueron los sacerdotes que pensaban que Jesús estaba blasfemando y las autoridades que pensaron que el pueblo de Israel se podía sublevar y ellos perderían a ese pueblo, o sea, perderían los impuestos de ese pueblo. Más nada. Los otros fueron una caterva de tontos, de idiotas útiles, como hoy en día lo hacen los que salen a destruir nuestros países. No, que mataron a fulanito, destruyamos todo. ¿Qué hacen con destruir las cosas? Más impuestos tienes que pagar. Menos alcanza la plata que te está robando el gobierno a ti. Tontos e idiotas útiles se llama eso. ¿Tú vas a permitir que el hombre te use como un tonto o idiota útil? ¿Tú vas a creer en todo eso de los derechos y los valores y no sé qué y no sé cuándo? Cuando no crees en los verdaderos derechos y valores que son los que están aquí escritos y las obligaciones que tú tienes. Ok. Dice,
Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse. Vuélvanse a Dios y conviértanse. ¿Qué parte de esa no entienden? ¿Qué parte de volverse a Dios y convertirse ustedes no entienden, hermanos? ¿Será que por tercera vez, qué parte de vuélvanse a Dios y conviértanse ustedes no entienden, hermanos? Para que Él les borre sus pecados, quizás entonces el Señor les mande tiempo de alivio. Ese tiempo de alivio es como un tiempo extra que tú tienes en tu vida para arrepentirte, primero. Segundo, para confesarte. Tercero, para recibir la absolución de tus pecados por medio de Dios, no por los curas. Ellos son un instrumento que usa Dios. Comulgar, tomar el cuerpo y la sangre de Dios y comenzar a reparar faltas. Comenzar a reparar faltas. Nos falta mucho reparar faltas. Enviándole a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes, aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. Moisés anunció a nuestros antepasados: el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Obedézcanlo en todo lo que le diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. Cuando tú hablas de eliminado del pueblo, no es que Dios va a venir y te va a matar, no. Es que tú solito vas a tomar el camino hacia la eternidad de la oscuridad. Tú mismo te vas a eliminar. Será eliminado. Él mismo será eliminado del pueblo de Dios. Te pregunto, ¿quieres ser eliminado y borrado del pueblo de Dios? Ok. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, hablaron también de estos días. Ustedes son herederos de las promesas que Dios hizo por medio de los profetas, y son también herederos del pacto hecho por Dios con los antepasados de ustedes. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios resucitó a su Hijo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Ojo, no se convierta a la maldad, no. Se convierta de su maldad al reino de Dios. Para eso vino Jesús. ¿Tú quieres seguir en la maldad? Yo no. Te lo dejo ahí. Evangelio, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 36 en adelante. Jesús se aparece a los discípulos. Acuérdense que estamos en la octava, todo sobre la resurrección. Estaba todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo: ¿por qué tienen miedo? Detengámonos ahí un momento. Esta es la primera parte de esta lectura que tenemos que analizar mucho. El miedo. El miedo. Cuando un niño, un bebé recién nacido, se levanta y no tiene hambre, mi pregunta es clara: ¿llora? No. Él solamente llora cuando tiene hambre. Él podrá verse oscuro, no tiene miedo. Dios te hizo a ti y a mí sin miedos.
Dios te hizo a ti y a mí sin miedo. Entonces, ¿de dónde surge el miedo? ¿Por qué nos volvemos miedosos? Primera razón, por nuestros padres. Cuando te dicen, te va a coger el cuco o te va a salir la mano peluda, o si sigues comiendo mucho chocolate te va a salir acné, o bueno, yo creo que esta es cierta, pero dice, si tú comes y te acuestas enseguida te va a hacer mala digestión la comida, o andar muy cerca del televisor o de los aparatos electrónicos te va a dañar la vista. En fin, a medida que el niño va creciendo, se va educando con miedo. Pero ¿a qué le debemos temer verdaderamente? Uno, a perder la gracia de Dios. Dos, a no haber hecho en esta vida lo que debemos hacer para nuestra salvación. Tres, a nuestras relaciones que con otras personas se tornen mal. Ejemplos de lo malo del miedo. Matrimonios destruidos, confianza de hijo a padre cero, confianza en Dios cero, confianza en el lado oscuro de este mundo 100%. Entonces, ¿por qué dejamos que el miedo se apodere de nosotros? Simplemente por lo mismo que Pedro dijo que era lo que había curado al paralítico en la lectura anterior, no de ayer, sino la que acabamos de leer, la fe. Cuando tú tienes fe, no sientes miedo. Es imposible sentir cero miedo, pero con fe sientes menos miedo. Quería detenerme allí porque los miedos es algo muy fuerte, es algo que entre más lo declaramos, más lo sentimos. Y ojo en vivir con miedo. Eso fue lo que trataron de hacer con esta, ya ustedes saben qué es lo que acabamos de pasar, que nos pusieron la cosa es aquí. Y eso es lo que querían, que el miedo se apodera del mundo. Miren cómo cuando sacaron las primeras cosas de aquí, la gente hacía fila para ponérselas. Hoy por hoy, después de ver que eso ha sido un fiasco y que más bien ha sido un envenenamiento del cuerpo, ahora la gente le tiene miedo a ponérsela. Cuando tú no vives en la gracia de Dios, tú tienes miedo de morir. Así, miren lo que pasó aquí. ¿Por qué tienen miedo? Les pregunta Jesús. ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Ahora Jesús les dice de lo que ellos tienen miedo. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que tengo yo. Mi papá, que fue un hombre muy valiente. Yo a mi papá nunca lo conocí con miedo. Nunca. Y una vez tuvo un roce con cierta persona que lo cortó aquí. Él defendiendo a una dama. Y mi papá estaba enyesado. Y no sintió miedo. Y tuvieron que agarrarlo porque lo hubiesen podido matar. Entonces mi papá decía, téngale miedo a un vivo y no a un muerto. Lo que pasa es que
En estas películas de miedo que no les recomiendo que las vean. Ahí hay muchas posesiones diabólicas y todo eso. A lo que hay que tenerle miedo a los espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. Como dice la oración de San Miguel Arcángel. A eso es lo que tenemos que tenerle miedo. A esa cantidad de pudredumbre. A ese poco de santeros. A ese poco de babalao. Todo ese poco de cosas que trabajan con la magia. Si ustedes se dan cuenta, yo no tengo ninguna manilla de protección. Porque, como lo he repetido muchas veces, mi mejor manilla de protección, y es que huele a rosa, Dios mío, es el rosario. Este es mi manilla de protección. Eso y que ojito, ese poco de cosas. Póngase un denario. Un denario con la cruz aquí, de Cristo. Con la misma cruz que tú debes cargar. Quien tiene fe, no teme. Siente un poco de miedo, pero no teme. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, ¿ves? ¿Hasta dónde es fuerte el miedo? Que te puede hacer hasta romper tu relación con Jesús. Como todavía no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Miren, la inteligencia de nuestro hermano mayor es cosa seria. Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo: lo que me ha pasado es aquello que les anuncié. O sea, no ha pasado nada extraordinario. Yo les dije que mañana que esta noche me iban a traicionar y mañana me iban a crucificar, y así fue. Cuando estaba todavía con ustedes, que había que cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. O sea que todos esos libros son ciertos, porque si el Hijo de Dios lo dice, es palabra de Dios. Moisés, los profetas y los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Dios es tan perfecto que él sabía que a Jesús lo iban a crucificar un viernes, que el sábado era ese sábado era el último sábado sagrado, que no se debía hacer nada, entre comillas, si había que salvar gente y todo, pero pongamos de trabajo y todo eso no. Entonces por eso fue tan respetuoso de la ley que existía que él no resucitó. Él ha podido resucitar el mismo viernes o el sábado, pero estaba escrito que lo iba a resucitar al tercer día, el domingo, para respetar todas las tradiciones judeocristianas que israelí que existían en ese entonces. Estaba escrito que era el tercer día. ¿Cómo es inteligente nuestro Dios? Ok. En su nombre, y comenzando desde Jerusalén, hay que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que sus pecados les sean perdonados. Es algo casi muy, por no decir igual, parecido a lo que acaba de decirnos Pedro en Hechos de los Apóstoles. Entonces, hermanos, de verdad ustedes me dicen de que esto es que coincidencia, mera suerte. No, hermanos. Este es un Dios que ilumina a cada profeta que manda, que iluminó a Pedro como el primer papa de la iglesia. ¿Qué más quiere? ¿Coincidencia? No lo es. Ok.
Dice, perdón, ustedes son testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Otra promesa más que había prometido el Padre. Oiga, pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. ¿Y cuál es el poder que viene del cielo? Blanco es, alitas tiene, la han usado para engañar a Colombia y se llama la paloma, el Espíritu Santo. Vuélvanse y sus pecados les serán perdonados. Vuélvanse hacia Dios. Cuando tú te vuelves hacia Dios en la verdadera iglesia católica, tú sigues todas las ordenanzas que hay en la iglesia católica y comienzas a confesarte. Tus pecados te son perdonados por Dios a través del sacerdote, pero es Dios quien los perdona. Hermanos, ¿qué más me queda que decirles? Que Él es el único verdadero camino hacia la vida eterna iluminada, no hacia la vida eterna de oscuridad, sufrimientos y rechinar de dientes. ¿Cuál quieres tú? ¿La que va hacia arriba con mucho fresco, cantos de adoración? ¿O la que va hacia abajo con gritos de dolor, desesperación, quemaduras y olor a azufre? Yo prefiero la que va arriba buscando la luz de Dios, buscando la sal que no es bofa. Esa es la que yo prefiero. Los quiero mucho, hermanos. Dios los bendiga. Que tengan un excelente jueves. Acuérdense que es importante la comunión, la confesión, el cumplimiento de los sacramentos. Si tú no estás casada, no estás casado por la iglesia, hazlo. Te vendrán grandes bendiciones, también vendrán muchas tentaciones de parte del enemigo. Pero si tú te cubres con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús y si te envuelves en la burbuja de amor, de protección de la Santísima Virgen María, victorioso serás. En el nombre de Cristo Jesús, vive un día a la vez como si fuera el último. No peques pensando en que en la noche puedes morir y la idea es que vayas directo al cielo. Que tengas un hermoso día, hermano. Dios te bendiga. Te quiero mucho.